Bueno, ¿dudas? ¿Cómo vamos? Oigan, a ver, ¿quién me dice exactamente? Porque no lo apunté, fíjense qué raro, porque siempre lo apunto. ¿En qué párrafo nos quedamos de la página 236? Creo que fue empezando lo de Pursa, ¿no? No me acuerdo yo, la verdad. No, no importa. Vamos a empezar, mis niñas, a leer desde la página 235 el último párrafito, donde Arten le hace una explicación a Gary. La última parte de la página 235 y empieza con esto. Eso sí lo leímos la sesión pasada, pero lo vamos a retomar desde ahí, ¿ok? Y dice, Arten le contesta a Gary. Bueno, vamos desde la pregunta que hace Gary. Gary le pregunta, por lo que recuerdo del texto, el Sí, Espíritu Santo o J reajustarán el guión para mí. Le pregunta, ¿no? Gary Arten. Y Arten le dice, sí, ¿cómo? Fíjense, reajustarán el guión para mí. Toda lo que es la experiencia física. Y Arten le dice, sí, y aprenderás más sobre el tema del tiempo. De momento, recuerda que te hemos dicho que hay dos guiones, el del ego y el del Espíritu Santo, y que uno de los propósitos del milagro es ahorrarte tiempo. Si eliges el perdón en lugar del ego, J te ha hecho la promesa siguiente. Todo esto está en el texto, mis niñas, estamos retomando. Para mis niñas que se acaban de conectar, página 235 de la desaparición del universo, hasta abajo, donde Gary hace la pregunta y Arten le contesta. ¿Qué promesa es la que Jesús o J hace cuando eliges al Espíritu? Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Él no está hablando tanto de cambiar el tiempo, atención, esta es una aclaración de arte. Él, repito, no está hablando tanto de cambiar el tiempo aquí como de quitar las partes que ya no necesitas en tu futuro, fíjense, porque ya has aprendido esas lecciones particulares sobre el perdón. Atención, es que a veces malentendemos y es parte del ego y de nuestra asociación al cuerpo. En ese reajuste de la experiencia física o en ese reajuste del guión, creemos que la forma se va a transformar conforme yo voy eligiendo distinto. Y ese es mi milagro. De hecho, yo asocio el milagro con decir que algo en el afuera pasó. Repito, cuando abres un milagro, es decir, una inversión de pensamiento, una decisión en favor de la unión, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a dicha inversión de pensamiento, mis niñas. Esto tiene que quedar cristalino, por favor. Voy a repetir, él no está... Noriko, Dime, dime. perdóname, ¿en qué No, no, página vamos? Discúlpame. no, mi Erika hermosa, no te preocupes. Página 235 hasta abajo. Me quedé, repetí la pregunta que hace Gary, por lo que está a la mitad de la página 235. ¿El Espíritu Santo o J reajustarán el guión para mí? Es bien importante, porque, insisto, asociamos que el milagro es algo que va a suceder afuera y que aparte va a ser a mi favor, ¿no? Lo que solicité o como creo desde el ego que me conviene. Y entonces, retomo. Oye, Penúltimo. Noriko, más o menos lo que nos pusiste hoy, ¿no? Lo que mandabas hoy, de que lo estoy leyendo, ¿eh? Que el universo que ves puede ser horrible y aterrador, no es nada comparado con el horrible sistema de pensamiento del que surge, ¿no? ¿Es eso? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Y esto es bien importante, mis niñas. Debemos de aprender a no asociarnos a la forma como la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque si yo observo a la forma como mi verdad, cuando la forma, experiencia física, se torna hostil, que es la mayoría de las veces, yo voy a clasificar entonces mi vivencia o mi experiencia muy mala, como sin suerte, un mal karma. Cuando yo logro asociarme a la situación física, a la experiencia del cuerpo, desde lo que es simplemente una oportunidad, un guión de aprendizaje, yo ya no puedo asociarme desde la tragedia o desde el drama.
porque tengo que entender que hay un propósito de bien subyacente a esa experiencia. Pero ¿cómo logro eso? Y ese es exactamente el milagro. No solicitando cambiar la experiencia física, sino solicitando desde la mente recta el asociarme a esa experiencia física, sin importar cuál sea, hostil, pesada, no fortuna, lo que sea, desde la mente crística, es decir, donde se ve esa oportunidad de crecimiento. Cuando yo logro hacer eso, que requiere rendición, reconocimiento, observación, entrega, yo ya no me voy a asociar a la situación física como lo importante, sino desde dónde observo esa situación física. Ya no voy a tener la necesidad de cambiarlo, de modificarlo, al contrario. Sabré, y esto quizá ya va un poquito más inconsciente, sabré que mientras más hostil es la experiencia física, el aprendizaje es más grande, por supuesto. Pero para que yo pueda abrazarlo desde el amor, tengo que entregarlo al espíritu. Noriko no puede observar una situación hostil como una gran oportunidad, porque Noriko está asociada al cuerpo de otra manera, desde otra percepción. Yo tengo que entender que la situación física, que la experiencia de cuerpo no es real. Y eso es muy desafiante, porque yo tengo vidas, eones de vidas, creyendo que yo soy un cuerpo. Y entonces, ¿cómo me desprendo de esa asociación de verdad absoluta del cuerpo? Entregándolo. Nada más, mis niñas, entregándolo a una conciencia que no pertenece a este sueño y rindiéndome para poder recibir esa información que no es de este mundo tampoco, para poder abrazar la ilusión, sin negarla, porque si niego la ilusión, sigo en ego. La ilusión la tengo que reconocer como lo que es, como una ilusión, una experiencia que estoy teniendo, que no es verdadera, pero que en este momento es mi realidad, con un propósito de bien, de aprendizaje. Entonces, eso que acaba de leer Erika y que se los mandé hace rato, tiene mucho que ver. Lo que observo en el afuera no es tan horrendo como el sistema de pensamiento que lo sostiene. Y el sistema de pensamiento es el pensamiento aquí. O sea que lo de afuera no es tan horrible como lo que me está diciendo en la mente, que sí lo es. Si yo cambio este chip que me está diciendo esto es horrible, a decir esto es un aprendizaje que desde el amor me va a dejar una gran enseñanza o me está pidiendo alguna virtud que no he encontrado en mí, yo ya no lo veo tan horrendo. ¿Estamos de acuerdo? Y la situación física quedó igual. ¿Qué fue lo que se modificó? Mi disposición a observarlo, mi disposición a entregarlo, a tomarle de la mano al maestro correcto para transitarlo. Eso es el milagro, mis niñas. El milagro no es lo que hemos tenido o aprendido desde hace muchos años, desde las abuelas. Cuando veías una situación física modificarse, ahí radicaba el milagro. Sí, mi Erika hermosa, sí, todas, vamos bien. Ya retomamos un Sí. poquito de lo que ahorita Arten está hablando. ¿Qué es exactamente el milagro? Y conforme yo haga esa inversión de pensamiento, Dios dice aquí, la mente crística se encargará de ajustar espacio y tiempo, que son los dos elementos principales del sueño, para ajustarse a esa inversión de pensamiento. Y eso no quiere decir que la situación física cambie a tu beneficio entendido como el ego, ¿ok? A lo que a mí me conviene, a lo que yo creo que tiene que ser. Y aquí entra un factor maravilloso y muy importante, un atributo del maestro de Dios, la confianza. La confianza de saber que todo está obrando para y sobre el bien, sin importar lo que esté observando. Ahorita lo que sucedió en Texas, allá que se inundó un campamento de puras niñas, van 80 y tantas niñas chiquillas. O sea, qué fuerte, qué dura ilusión. O sea, yo que de verdad a veces me podría considerar que me desprendo un poco, me ha conmovido, porque tengo una hija, porque, o sea, todo lo que en ese contexto de ilusión interviene es muy fuerte. Pero ahí es cuando se prueba verdaderamente el milagro. Y ver todo lo que alrededor de esa experiencia física, que no deja de ser una ilusión, conlleva y trae
Y es ahí donde nos probamos, mis niñas. Nunca desde la situación física, siempre desde donde decido observarla, experimentarme en en esa experiencia o en esa ilusión. Bueno, sigo leyendo entonces, mis niñas. Ya están todas ahí. Última parte de la página 235. El penúltimo párrafo no está hablando tanto, aquí viene lo que estábamos diciendo, de cambiar el tiempo, aquí como de quitar las partes que ya no necesitas en tu futuro, porque ya has aprendido esas lecciones particulares sobre el perdón. Y dice, dos puntos, el milagro, la inversión de pensamiento, la decisión en favor del espíritu, acorte el tiempo lineal, como lo tengo entendido, al producir su desplome. El tiempo lineal como lo entiendo yo desde la mente separada, eliminando, mucha atención subrayen mis niñas, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro de él. Voy a poner un ejemplo que me viene a la cabeza, vamos a suponer, pero retomando el ejemplo de lo de que pasó ahí en Texas, de lo que se inundó el río de Guadalupe. ¿Cuántas niñas habrán tenido planeado ese campamento y no fueron? Ahí hay, ahí hay un intervalo eliminado para las familias que por alguna circunstancia tenían que ir, tenían y no fueron. ¿Ok? Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia, hablando de tiempo lineal. ¿Ok? Secuencia temporal más amplia, tiempo lineal, el que tenemos en la experiencia física de la ilusión. Es decir, no amaneces un día en el pasado, un día en el presente o viviendo una ilusión, o sea, un brinco, secuencia más amplia. Después, dice Arten, volveremos a esto. Y entonces Pursa retoma la conversación y dice, ahora empezaremos a resumir las cosas. Cuando volvamos, comenzaremos a centrarnos más en la mente correcta que en la mente equivocada. Eso será más divertido. Te dijimos que nuestras visitas serían más breves y dulces. Eso es cierto, pero no olvides nunca a qué te enfrentas. Nos hemos negado a ser agradables respecto a la naturaleza de este mundo y a adornar el mensaje de Jota. En el curso hay muchos pasajes sobre tu mundo tan desdeñosos que podrían haber sido enunciados por un gnóstico cáustico. Cuando decimos que deberías ser bondadoso con los demás, mucha atención y vamos a subrayar, repito, cuando decimos que deberías de ser bondadoso con los demás, no estamos afirmando que debas practicar la negación respecto al sistema de pensamiento del ego. Lo que le estaba yo diciendo, la negación de la experiencia física es ego también, ¿ok? Mucho cuidado, no negar el sistema de pensamiento del ego, pero no intentes cambiar a los demás. Cambia tu propia mente. Porque aquí partimos del principio que afuera no hay nadie, ¿ok? Siempre con la base del sistema de pensamiento del espíritu. Nunca olvides, dice aquí, continúa Pursa, que tu miedo a perder tu identidad individual, el personaje, mis niñas, producirá resistencia. Claro, imagínate que te están diciendo que dejes de ser lo que siempre has creído que eres. Claro que va a generar resistencia, mis niñas. Sería ilógico que no lo generara. Nada más hay que reconocerla. Y a veces resistencia seria a la práctica del perdón. Claro, ¿sí o no? ¿Quiénes no hemos pasado por ahí? A veces hará que ni siquiera desees mirar al ego, bien en el mundo o bien en ti mismo. Secretamente tienes miedo de lo que hay en tu inconsciente. Por eso tienes que vigilar. Mantente alerta, acuérdense, la lección del Espíritu Santo. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino.
A contrario, sensu, ¿qué quiere decir? Mantente alerta del ego. Debajo de la superficie de tu mente hay odio, pero puede ser liberado siendo consciente de él. Cuando surge, lo reconozco, me hago consciente y después entregándolo, me rindo, no entiendo nada. Es decir, tomando la mano del espíritu en lugar de la del ego. Ahí radica la diferencia, mis niñas. ¿Cómo puedo tomarle la mano al espíritu en lugar de al ego? Con una simple frase, no entiendo nada. De verdad, mis niñas. No está haciendo un acto casi imposible, un protocolo, un ritual. No, mis niñas. En cuanto venga la situación, la reconocen como parte de la ilusión y en ese mismo reconocimiento viene la rendición. No entiendo nada. Y en ese no entiendo nada le están tomando la mano al espíritu. Le están entregando la situación al sistema de pensamiento de unión, de amor. Con eso nada más. Porque en ese no entiendo nada, ¿qué estamos eliminando al 100%? El juicio, que es la base del sistema de pensamiento del ego. Entonces, le toma la mano al Espíritu Santo en lugar de la del ego. Entraremos más específicamente en cómo hacerlo dentro de 2 visitas, le dice Pursa, y compartiremos contigo algunos ejemplos reales. Y ahí veremos cómo ellos ponen el ejemplo de cómo hacerlo a nivel práctico. Y entonces Pursa le dice, ¿tienes alguna otra pregunta que nos quieras plantear ahora mismo? Le dice a Gary. Y Gary, obviamente, como cualquier almita encarnada, le dice, sí, ya que estamos en la cuestión de cómo funciona el universo. Gary pregunta, ¿hay extraterrestres por allá afuera? Y si es así, ellos también tienen que aprender lecciones sobre el perdón. En la ilusión, le dice Arten, ojo, en la ilusión, esta aseveración, mis niñas, en la ilusión es como la reencarnación, ¿ok? En la ilusión, sí hay seres que viven en otros planetas. Y algunos de ellos visitan la Tierra. En la ilusión. Es decir, en la experiencia humana, en la experiencia física. Sí, tienen sus propias lecciones de perdón que aprender. En realidad no están allá afuera, porque el universo está en tu mente. Creer que algunos seres son más avanzados espiritualmente que tú, por el simple hecho de que están más avanzados tecnológicamente, no siempre es acertado. Lo importante es si son compasivos o no. Y tanto si son humanoides como si no, son tus hermanos en Cristo. Y es así como deberías considerarlos. Bien, dice Gary. Asimismo, me estaba preguntando, ¿sabéis qué está causando estos círculos y dibujos que suelen aparecer en los campos? Algunos de ellos son muy complejos, como las líneas de NASCAR en Perú y lo que ha salido en Europa, todo eso. Arte le contesta, claro, algunos de ellos son engaños. Ojo, ¿eh? Hechos por gente tonta que se odia secretamente a sí misma. Están perdonados, pero no hay manera de que puedan saber eso hasta que empiecen a practicar el perdón. Fíjense qué hermoso esto que dice. Están perdonados, pero ellos no lo saben hasta que comiencen a practicar el perdón. ¿Sí queda claro? Qué lindo. La mayoría de los círculos de las cosechas son auténticos, especialmente los más complejos. En realidad, uno de ellos es el símbolo matemático, fíjense, de la dualidad de orden y caos. Es posible conseguir una foto de él. Como los demás, fue hecho con chi, energía, acuérdense, electromagnético dirigido desde el nivel del inconsciente. Simplemente es un modo de añadir otro misterio al montón de misterios interesantes para hacer que la gente siga buscando respuestas allá afuera en el mundo. ¡Wow! ¿Qué propósito, independientemente de dónde vengan, qué propósito tienen en la ilusión?
todos estos símbolos que se encuentran plasmados en la tierra, en dibujos extraños, que la mente siga divagando afuera, que la mente siga creyendo que afuera hay algo, que es el causante, que es el responsable. Aquí lo está diciendo claramente Arte, ¿ok? Simplemente es un modo, vamos a subrayar, simplemente es un modo de añadir otro misterio al montón de misterios interesantes para hacer que la gente siga buscando respuestas allá afuera en el mundo y deje de querer hacer el trabajo interior, ¿sí o no? En realidad, los efectúa la mente inconsciente. Es decir, tienen el propósito obvio de que me distraiga, pero la misma mente lo está provocando, mis niñas, para generar esa distracción, para que yo no haga el trabajo en donde realmente tengo que hacerlo. Y entonces Gary responde, de acuerdo, tengo una buena pregunta preparada para ti. ¿Quién asesinó al presidente Kennedy? Si lo supieras, dice Arte, ¿lo perdonarías? Esa es la verdadera pregunta. Wow. Por favor, lean más allá de las líneas. Repito, si lo supieras, ¿lo perdonarías? Esa es la verdadera pregunta. No hemos venido aquí para que sigas persiguiendo sombras en el mundo, hermano. Porque, ¿qué es esto, mis niñas? Que la pregunta de Gary, como la de cualquier espíritu encarnado en cuerpo, trae un juicio escondido ahí atrás. ¿Con qué propósito me interesaría saber quién hizo algo malo? Con el propósito de emitir juicio sobre él. ¿Y para qué quiero emitir juicio sobre de alguien? Para enaltecer La que yo soy culpa, mejor. ¿Para qué mi Iván hermosa? pues para echar la culpa allá Claro. afuera. Y yo decir que soy mejor. Pero esa culpa que estoy echando afuera, la que dice Ivana, ¿dónde está realmente? En mi mente. Y entonces la respuesta de Arten es preciosa, es maravillosa. ¿Qué más da quien lo mató? ¿Lo perdonarías? Y Gary le dice, no puedes culparme por intentarlo. Oh, antes de que se me olvide, he pensado en otro oxímoron para ti. ¿Quién me dice que es un oxímoron? Que ya lo habíamos visto, pero recuérdenme que es un oxímoron y todas lo apuntan en su cuadernito abajo. ¿Nadie? Lo que dice Google es que es la combinación en una misma estructura de dos palabras. Un silencio atronador, por ejemplo. Supongo que algo así como mucha fuerza o fuerza inigualable o algo así, ¿no? Muy bien, gracias, Mérica hermosa. Grande. Son dos palabras que a nivel significado significan contrario y sin embargo las utilizo en una misma oración. Como el primer ejemplo que puso Erika, el silencio atronador, o sea, el silencio que me abruma como un grito, algo así. Entonces, el oxímoron son dos palabras con significados opuestos utilizados en una misma oración y que aparte tienen sentido, cobran sentido para mí. Gracias, Mérica hermosa. Entonces, dice aquí Gary, otro oxímoron para ti. Dice Pursa, oigámoslo. Bombas inteligentes. Ahí está otro ejemplo. Una bomba jamás será inteligente, ¿estamos de acuerdo? Muy bueno, dice Arten, estoy de acuerdo. Y le dice Gary, a ver, ¿qué más? Ah, sí, volví a ver a Marianne Williamson. Marianne Williamson, para quienes no sepan, es la autora de uno de los libros más hermosos que tiene el curso de milagros. Bueno, que tiene que ver con el curso de milagros. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Aquí debe de decirlo. Es un libro precioso.
ahorita les investigamos, ella también leyó el curso, estudió el curso y lo logró plasmar a nivel práctico en ese libro, que es precioso y quien tenga la oportunidad, léalo. Entonces, dice, volví a ver a Marianne Williamson en la televisión. Ha publicado su segundo libro y parece tratar principalmente sobre feminismo. La vi dar un discurso en otro canal en el que dijo lo que el mundo necesita es que haya mujeres más enérgicas. Y claro, creo, si no me equivoco, Marianne Williamson, después de leer ese libro, después de escribir el libro, se postuló para la política. Creo que no estoy equivocada. Entonces, ahí podríamos ver que es una incongruencia, ¿ok? La vi dar un discurso en otro canal en el que dijo, repito, lo que el mundo necesita es que haya mujeres más enérgicas. Y dice Gary, continúa diciendo, amo a Marianne, pero me estaba preguntando, ¿diríais que un curso de milagros tiene tendencias feministas? A lo que Pursa le va a contestar, atención, Marianne ciertamente tiene derecho a enseñar feminismo, si eso es lo que desea. No hay nada equivocado en ello, pero no debe confundirse con el curso. Y es que aquí está el punto, mis niñas. Marianne, al ser una persona que escribió un libro muy significativo del curso, luego la asocias mucho con ella y entonces ahí cometemos yo creo que todos un error. Yo creo que el único que logró eso, y quizá Gary, Kenneth Wapnick, exclusivamente todo lo que escribió, sí estaba completamente relacionado con el curso. Si alguien hace algo sobre el curso y luego hace otra cosa que no tenga mucho que ver con el curso, pues lo tornamos un poquito como contradictorio. O sea, ¿por qué escribe del curso y luego se torna feminista? O luego se mete a la política. Y continúa Pursa diciendo, el curso no necesita mujeres maestras enseñando a otras mujeres cómo ser mejores mujeres. Bien importante, ¿ok? Esto va subrayado. El curso no tiene una temática específica, ni es contra ni sobre las mujeres. De hecho, el curso nunca habla de géneros. Hay miles de maestros haciendo eso y son bienvenidos. Lo que el curso necesita son mujeres, atención mis niñas, también subrayamos esto. Lo que el curso necesita son mujeres maestras que estén dispuestas a enseñar a otras mujeres que no son mujeres porque no son cuerpos. ¿Qué tal? El libro de Marianne Williamson se llama Volver al amor. Por favor, cómprenlo y lean. Es un libro que vale muchísimo la pena. ¿Qué necesita el curso? Mujeres que enseñen a otras mujeres que no son mujeres, porque no son un cuerpo. Esa sería una contribución única si el punto se estableciera con toda claridad. Y yo creo que en el libro de Volver al Amor, Mariam sí logra ese propósito. ¿Ok? Puede pasar, porque a final de cuentas nos seguimos experimentando en un cuerpo, mis niñas. Que de repente la experiencia física en algunos temas me gane. Y continúa Arten. Gary, quiero indicarte que tú estarás en la misma situación que nosotros cuando la gente lea tus palabras escritas sin ser capaz de ver tus expresiones faciales. Fíjense qué interesante. Ni oír el tono de tu voz, ni dejarse impregnar por tu actitud. Por eso dicen que leer tiene mucho que ver con el lector y no con el autor. Es la interpretación que tú le das. Por lo que has dicho hasta ahora, tus lectores podrían no saber que tienes una buena actitud hacia las mujeres. De hecho, ¿no las has considerado siempre más inteligentes que los hombres? Y entonces Gary le contesta, creo que está muy claro que lo son. Son menos violentas,
más educadoras y votan más inteligentemente. Muchos de nosotros solo somos cerebros pene de macho. Pursa le dice, tú no, al menos no del todo. Tienes razón, le dice Gary, me destaco como un glorioso e inspirador ejemplo que todo el mundo puede emular. Arten dice, espantado, hemos creado un monstruo. Casualmente, vas a entrar en una etapa de tu vida en la que empezarás a estar un poco menos preocupado por las aventuras corporales y un poco más por tus logros. En tu caso, obvio, logros espirituales. Muchos hombres se preocupan de sus placeres físicos en la primera parte de sus vidas, pero a medida que envejecen un poco, reemplazan la búsqueda de sexo por alguna otra cosa. Y Gary pregunta, ¿disfunción eréctil? No, no, le dice Arten, es algo que se llama madurez. Ya sabemos que eres mucho más maduro de lo que el sistema de defensa de tu ego le gustaría. Estás empezando a salir de esa etapa. A medida que el cuerpo envejece, tiendes a estar menos dominado por tus hormonas. Esta es una de las razones por las que la gente un poco mayor le va mejor con un curso de milagros. Y yo creo que eso era antes. Yo hoy me encanta ver mucha gente joven llevando a cabo el curso de milagros. En general, continúa Arten, no están tan obsesionados con el cuerpo, aunque la salud se convierte en una preocupación. Y entonces sí están obsesionados por el cuerpo, quizá de joven por el sexo y ya de adultos mayores o ya con más madurez por las enfermedades. Pero no es una preocupación inducida, dice Arten. No hace falta ser un gran observador para darse cuenta de que vuestra sociedad está loca por el sexo. El placer físico solo es una de las herramientas, ojo, empleadas por el ego para hacer pensar a la gente que sus cuerpos son valiosos. Pero ya hablaremos de sexo en otra ocasión. ¿Debería proponer tema? Dice Gary. Sí, le contesta Pursa, el perdón. Hay que señalar que las personas que no tienen mucho éxito en el mundo tienden a conseguir más del curso que las muy exitosas. Ojo y mucha atención, mis niñas. Por favor, subrayen esto. Voy a repetir. Hay que señalar que las personas que no tienen mucho éxito en el mundo, esta acotación es importante, éxito en el mundo, es decir, lo que el mundo considera como éxito, ¿ok? Son las que tienden a conseguir más del curso que las muy exitosas, también consideradas desde el mundo. Algunas de las personas que parecen haberse abierto camino en el mundo y que están relativamente satisfechas con su suerte en la vida, wow, qué fuerte, mis niñas, realmente están cayendo en una trampa. Díganme si esto no le va a generar incomodidad a mucha gente. El ego las absorbe, haciéndoles pensar que el mundo es un buen lugar. Lo que está ocurriendo es que están viviendo una de esas pocas vidas, wow, en que el guión dice que tienen buen karma, de modo que se lo pasan bien. Tal vez tengan un trabajo fácil y así se enriquecen y parecen ser muy afortunadas. Y por supuesto me vienen a la cabeza varias familias, ¿no? ¿Quieres decir como Vanna White? Pregunta Gary. Exactamente, le contesta Pursa. ¿Cómo sabes que en su próxima vida no va a nacer y se va a morir de hambre en África? Y dice Gary, solo le deseo lo mejor en todas sus vidas. Además, he oído que es bastante espiritual. No tengo idea quién sea Vanna White, pero se va de tarea, por favor, mis niñas, para investigar quién es.
Y Arten le contesta, ¿ves? Lo estás captando. Acabas de desearte lo mejor a ti mismo. En un tema relacionado con el anterior, en un futuro próximo, te instruiremos en el arte del perdón. A medida que perdones, es posible, ojo, que te cueste más que antes encontrar palabras. No te preocupes por eso. Esto no tiene nada que ver con parecer inteligente. Tiene que ver con ser curado por el Espíritu Santo. Este proceso ya está empezando a acelerarse dentro de ti. Como dice el curso, ya no estás completamente loco. Y entonces Gary le dice, tendrás que perdonarme si no pongo eso en mi currículum. Pero me gusta la idea de no ser un cuerpo, de ser libre, de no estar controlado por las tormentas magnéticas que cambian el campo magnético de la Tierra y todo eso. Sí, le dice Arten, eso no se limita al campo magnético terrestre. Es aplicable a cualquier campo magnético, en cualquier punto del universo, y funciona sobre cualquier tipo de ser. Eso se debe a que en realidad la mente inconsciente, atención mis niñas, ojo, subrayamos, la mente inconsciente es la que dirige la representación del guión y lo que parece ocurrir solo es el efecto de esa mente inconsciente. También clarísimo, cristalino. La mente inconsciente es la que dirige la representación del guión. Todas mis creencias, todos mis introyectos ahí guardados, bien profundos, de todo lo que hablaba Carl Gustav Jung. Esa mente inconsciente. Y lo que parece ocurrir solo es el efecto de esa mente inconsciente. Por eso decía Carl Gustav Jung, trae al consciente todo el inconsciente y dejarás de llamar destino, suerte a todo lo que te sucede. Y entonces Gary dice, de modo que hay cuerpos de robot manipulados en todo el universo, solo que ellos no lo saben porque creen que son verdaderos cuerpos. Así es. Claro, dice Arten, como ejemplo, podríamos decir que cualquier sol, ojo, estés donde estés, o esté donde esté, perdón, el sol, tiene manchas solares y racimos de manchas que son lugares menos calientes en su superficie, causados por una concentración de campos magnéticos temporalmente distorsionados. Estas manchas solares, a su vez, detonan esas enormes erupciones o estallidos que se disparan en la atmósfera solar, enviando nubes de gas electrificado a un planeta o a cualquier otro lugar del sistema solar. Este tipo de acción es universal y controla, atención, los pensamientos y movimientos de todo lo que haya ahí. Vuestros científicos asignan causas separadas a todas las cosas y refuerzan la ilusión que la gente tiene. Refuerzan la ilusión que la gente tiene de estar separada de las denominadas fuerzas de la naturaleza, además de estar separada de la mente. En realidad, la gente está siendo controlada por la mente colectiva, que a continuación traduce sus pensamientos desde lo invisible hasta las manifestaciones visibles. Todo el campo cuántico, las mentes unidas, toda la fuerza del chi energéticamente a nivel pensamiento. Y entonces Gary dice, lo que dices sobre el guión resultante que se representa, el karma y todo eso, cuando las personas están teniendo una de esas buenas vidas en las que piensan que tienen el mundo en sus manos, pregunta, ¿no utilizan eso como una excusa para pensar que ellas son mejores que los demás y por lo tanto no son culpables?
De ahí lo que decía de que el curso le deja más al que se cree no exitoso de acuerdo al mundo. Y Arte le dice sí, pero no las condenes por ello. Puede que piensen que están más iluminadas por su buen karma, o que Dios les sonríe, o simplemente que son mejores que los demás. Pero todo el mundo participa igualmente en el guión. Todo el mundo participa igualmente en el guión y acaba con tantas de las denominadas buenas vidas y malas vidas como todos los demás. Por eso hemos resaltado, perdón, antes que la cantidad de dinero o de éxito que tengas en el mundo no tiene absolutamente nada que ver con lo espiritualmente iluminado que estés. Existe el peligro de que pienses que eres mejor que los demás, si te va bien. Incluso si tu sentimiento de superioridad es sutil. Ojo, pero eso solo es una forma de proyección de la culpa inconsciente. Les voy a platicar algo que me pasó, mis niñas. Yo en TikTok sigo, bueno, creo que no la sigo, pero me sale. La hija del señor Peralta, la hija de Mariana Torti, los Peralta, ¿no? Y ella sube mucho de sus viajes, se la vive en un yate, viajando por todas las islas europeas italianas, y acá, padrísimo, y su vida, verdaderamente una vida fuera de lo que uno podría ni siquiera dimensionar. Y entonces un día me toca acompañar a mi gorda, o decidimos su papá y yo acompañar a Regina a uno de los pueblos donde estaba haciendo su servicio social, ahí por Toluca, un pueblo que, pues, ¿qué les puedo yo decir, no? O sea, perdido en la sierra, cero, no había pavimento, perdido en la ilusión. Y entonces, no sé por qué sale al tema los videos de esta chamaca Peralta, bla, bla, bla. Y sin que yo dijera nada, dije, bueno, Adolfo me platicó todo lo que el señor Peralta tiene, todo lo que es ese parque industrial de Pastejé y todo lo que hace, todo lo de Yusa y todo, ¿no? Y de repente en mi pensamiento digo, híjole, o sea, esa gente, el juicio de Norico, la culpa proyectada, toda esa gente, ¿cómo podría ayudar, participar, ser parte de mejorar el pueblo? Y Noriko, en medio de ese juicio, de repente nos paramos enfrente de un lugar a donde iba Regina a dejar unas medicinas. Y no puedo creer los míos, les juro, se me eriza la piel. De repente volteo y veo un medidor que dice Grupo Yusa. Y para mí fue un gran símbolo de decir, aquí estaban presentes. Cada quien a su nivel, y es esta parte que acabamos de leer. Todos participan igualmente en el guión. Lo que pasa es que el juicio de Noriko, desde el mundo o desde su mente separada, era participar como ella cree que tienen que participar. Pero me sorprendió mucho cómo de repente volteo y fijo mi atención en el ese de luz, y oí una voz que me dijo, ahí están presentes. Maravilloso. Es una experiencia que tuve y me conmovió mucho porque dije, ¿cómo el juicio empieza a hacerse cargo de tu experiencia? Pero cuando estás dispuesta, que considero que es mi caso, yo siempre trato de entregar todo, me viene esa imagen. Dije, wow, siempre hay que estar rendidos para recibir eso. Observé mi juicio, me rendí ante el juicio, estoy emitiendo juicio y recibí la respuesta. Y continúo leyendo, mis niños, dice, por otra parte, las personas que están viviendo las vidas aparentemente menos exitosas se sienten culpables por no hacerlo mejor. Claro, que podría decir que era mi caso en ese momento. Yo en un pueblo perdido de la Sierra de Toluca. Recuerda, la culpa puede ser proyectada tanto sobre ti mismo como sobre otros. ¿Qué es lo importante aquí? Que reconozcas en dónde lo estás haciendo o desde dónde. En cualquier caso, continúa Arten, los papeles de la gente se invierten en diferentes vidas. Y pregunta Gary, ¿todo esto es un modo de escapar de nuestra propia culpa inconsciente? Claro.
Le dice Arten, sí, recuerda, la culpa en tu inconsciente, que es todo eso donde emitimos juicio, es más terrible e incluso más aguda que lo que ves y sientes en la superficie. 100% mis niñas. ¿Por qué? Porque al momento en que tú la reconoces, esa culpa, obviamente la vas a ver menos manifestada en la superficie. Y nada que ver con lo que verdaderamente está aquí adentro. Y pregunta Gary, ¿puedes decir otra vez por qué es eso? Y le contesta Arten, es debido a tu proximidad a ella, a esa culpa. Si estás en tu inconsciente, esa fue la razón que provocó originalmente toda la errónea creación del universo. ¿Recuerdas? La necesidad, ojo, aquí viene un poquito el resumen, la necesidad de escapar de tu culpa y tu terrible y mal encaminado temor de Dios. Ahora tienes un mundo de cuerpos donde ves simbólicamente los contenidos de tu mente. Ojo, ¿eh? Incluyendo, por supuesto, la idea de separación y tu propia culpa inconsciente, como si estuvieran fuera de ti, en el mundo y, obvio, en las demás personas, en todas tus proyecciones. Así consigues, sí o no, ser la víctima inocente del mundo en lugar de su fabricante. La manera en cómo proyecto me coloca exactamente en esa posición, en la que el ego está buscando ponerme, en la de la víctima inocente, pobrecita. Y de este modo, el mundo y los demás cuerpos, ojo, son la causa o son las causas de tus problemas. Y aunque te sientas culpable, la culpa no es tuya, ¿no? Desde esa posición de víctima. En realidad no. Siempre, atención y subrayamos, mis niñas, siempre hay una razón exterior u otro factor que contribuye a explicar tu condición, ¿sí o no? Y le pregunta aquí a Arten, ¿lo pillas? ¿Lo haces consciente? ¿Lo entiendes? Desde el ego siempre voy a encontrar afuera algún responsable que logre eliminarme a mí como el centro de la culpa. Ese es el propósito del ego y de verdad que lo cumple. Y dice Gary, creo que sí. Lo que pasa es que ahora mismo no quiero seguir. Cuando te empiezas a incomodar tanto, dices, ay, no, ya mejor aquí le paramos. Eso está bien, dice Arten. Ha sido una larga visita para ti. La próxima no lo será. Como dijimos, la verdad es más simple que el ego. Ah, subrayo fuerte con mi plumón. Bien subrayado, que resalte. La verdad es más simple que el ego. Ay, por Dios, que ya lo entendamos. Además, tu resistencia no te hace único. No, claro que no. Como ya hemos indicado, es muy necesario que repitamos este tipo de ideas hasta empaparte, ser repetitivo y repetitivo y repetitivo. Es lo único que va a garantizar que realmente me lo aprenda, o más bien que lo recuerde bien. En general, lo estás haciendo bien. Y el curso está aquí, subrayo, hermoso, y el curso está aquí para recordarte que en lugar de ser un robot, tienes una mente y puedes cambiarla mediante tu decisión correcta. No importa que tengas diferentes fuerzas naturales empujándote. Atención, mis niñas. No importa que afuera sea lo que sea, se esté presentando. Chi electromagnético diciéndote qué hacer. La gravedad impulsándote en un sentido y la energía oscura impulsándote en otro sentido y permitiendo que el universo se expanda al mismo tiempo. Y otras mil fuerzas que trabajan conjuntamente para encubrir la mente durante la danza de dualidad. Nada de eso importa, mis niñas. Sin importar, subrayamos fuerte, sin importar lo que parezca ocurrir, puedes superar al ego
recordando que solo hay dos opciones. Y a continuación, perdonando los contenidos de tu propia mente ego. Recuérdame, 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 no entiendo nada. Estás siendo entrenado en el arte del verdadero perdón desde el segundo en que empezaste a oír estas ideas. Segundo, porque a partir de ese momento comenzaste a mirar el mundo de manera diferente, aunque no parezca. Para resaltar un punto importante, aún crees que tienes 1000 problemas diferentes, pero el curso sabe que solo tienes un problema, la aparente separación de Dios. Esto también tiene que estar cristalino. Y aunque en la práctica quizá me cueste tratar de invocarlo cada vez que crea que tengo 500 problemas, me va a ayudar. Durante nuestra próxima visita, discutiremos la verdadera respuesta a ese problema, la respuesta del Espíritu Santo. Después de eso hablaremos más específicamente de cómo usarlo para eliminar tu ego. Y dice Pursa, ha habido gente brillante, principalmente budistas, que a lo largo de los últimos 2600 años han asegurado que hay 3 grandes misterios en la vida. Para el pez, el agua. Para el pájaro, el aire. Y para el ser humano, él mismo. Hemos dicho que no hay nadie allá afuera. Pronto serás capaz de empezar a actuar y sentir así. Y Gary dice, he oído decir anteriormente que no hay nadie allá afuera. En realidad no me dijeron qué hacer con lo que estoy viendo de una manera satisfactoria. En cualquier caso, hasta que volváis, cuando el mundo se ponga contra mí, cuando observe la ley del más fuerte en acción y se me recuerde no muy amablemente mi lugar en la cadena alimentaria, procuraré recordar que todo está ahí fuera meramente, subrayo, para facilitar la proyección. Supongo que cuando el curso habla de imágenes, eso es aplicable a cualquier tipo de percepción, incluyendo recuerdos, visiones, sonidos, ideas, cualquier cosa. Incluso un ciego tendrá imágenes en su mente y serán tan reales o irreales, ojo, como las de cualquier otra persona. Todo es una grabación que ya ha sido realizada. Bien subrayado. Entre tanto, intentaré aplicar la idea de que el amor, entre comillas, no alberga resentimientos, siempre que me acuerde. No resulta fácil ser consistente, dice Gary, y decimos todos, ¿no? Pero lo vamos a intentar. Excelente, dice Pursa, una lumbrera. No olvides nunca que el ego es un asesino. Por eso quiere que pienses que Dios es un asesino y que le tengas miedo. El mejor modo que tiene de mantenerse en marcha es llevarte, atención mis niñas, a reaccionar según el guión. ¿Sí o no? La mejor manera de mantenerse en marcha es llevarte a reaccionar según según el guión. Así lo harás al guión real en tu mente. El ego quiere conflicto y si reaccionas con cualquier emoción negativa, tendrás conflicto. Son tus juicios los que mantienen vivo. Aquí viene, subrayamos bien fuerte todo esto. Son tus juicios los que mantienen vivo el sistema del ego, pero tu perdón lo va a liberar. De modo que tienes que ir de puntillas. Perdonar significa, subrayamos mis niñas, dar antes de tiempo. En otras palabras, tu actitud es que ya estás dispuesto a perdonar independientemente de lo que surja en tu conciencia. ¿Así o más desafiante?
Al principio esto parece una gran exigencia. Sin embargo, ojo, dice Pursa, te prometo que llegará el día en el que podrás reírte de cualquier cosa que el ego arroje sobre ti, tal como lo hizo Jota y como nosotros mismos terminamos haciéndolo. Llegará el día en que estarás preparado para ser como nosotros, abandonar el guión y servir de luz a otros que te seguirán fuera del sueño. Me suena bien, dice Gary. También podría intentar comenzar nuestro libro. Prometo trabajar largos minutos entre los numerosos descansos. Bien, dice Pursa. No querría que tuvieras que cambiar de estilo de vida. Es un estilo de vida muy apropiado, aunque no sé para qué. Y dice Gary, acabo de pensar en algo. Como tienes tendencia a repetir las cosas, yo también tendré que hacerlo, o mejor borro las partes que considere redundantes. No quiero que la gente piense que no os dais cuenta de que repitéis las ideas. Queremos que dispongas, dice Arte, nuestras conversaciones en un formato presentable. Repetir ideas es parte esencial de nuestro estilo de enseñanza. Esto es bien importante porque es parte esencial también del curso de milagros. Leer u oír ideas espirituales una sola vez no es suficiente. Te dije al principio que repetiríamos lo bastante las ideas como para que pudieras aprenderlas. Muy bien, dice Gary, lo haré lo mejor que pueda. Sí, lo harás, dice Pursa. Voy a leer ya estas páginas, mis niñas, para acabar el capítulo. Sí, lo harás. No te olvides de que estás viviendo un momento único de la historia y tienes la oportunidad de hacer una contribución. Mi Evangelio y varios otros fueron redescubiertos a finales de 1945 y los manuscritos del Mar Muerto un poco antes. Previamente, durante 1600 años, la Iglesia había prohibido terminantemente cualquier cuestionamiento de las Escrituras o de su teología oficial. De repente, en los años 60, todo cambió. El Concilio Vaticano II invirtió las políticas de muchos siglos de represión intelectual, en los que incluso se consideraba herejía cuestionar las suposiciones de la Iglesia sobre J. En el histórico año de 1965, el concilio publicó su encíclica La Iglesia en el mundo moderno. Por fin hubo libertad para investigar la teología, la Biblia, la naturaleza de J y el lugar de la Iglesia en el mundo. Ahora todo ello está abierto al estudio honesto y al análisis intelectual. Se animó a los eruditos a investigarlo todo. Te aseguro que no es fortuito, ojo, te aseguro que no es fortuito que J empezara a dictar el curso a Helen ese mismo año. Vean qué cosa tan interesante y tan padre. Y dice Arten, piensas que el curso es parte del movimiento Nueva Era, pero no lo es. No lo limites. Si es conveniente, sí, es conveniente que algunas personas demuestren una mentalidad más abierta y estén preparadas para nuevas ideas. Recuerda que el curso es único, ojo mis niñas, porque es J, vean qué hermoso, porque es J explicando lo que realmente quiere decir. De verdad el curso, híjole, es algo que no, es invaluable. J explicando lo que realmente quiso decir. No olvides que es su único curso. Desde que se publicó el curso, han salido otros escritos que según la gente también proceden de él. Y sin embargo, en realidad, no enseñan lo mismo que el curso. Yo te pregunto, dice Arte, ¿crees que J se contradiría? No estoy diciendo esto para criticar a nadie.
Obviamente no estamos enfadados con la gente con la que no estamos de acuerdo. Solo decimos estas cosas para aclarar. Y continúa Pursa. Durante los próximos meses, no te limites a ocultarte y estudiar. Interactúa con la gente, experimenta con ellos y perdónalos cuando debas hacerlo. Considéralo una oportunidad. Las ilusiones deben ser perdonadas al nivel en que son experimentadas. Para ti, eso significa vivir tu vida normal e interactuar con la sociedad. Recuerda, el curso no se le dio a una persona solitaria en la cumbre de una montaña perdida. Esto es muy interesante. Se dio en la ciudad de Nueva York, quintesencia de la complejidad. Y aparte, ¿a quién? Helen era una psicoterapeuta, psiquiatra, mujer de ciencias, cero espiritual. Cuando volvamos, dice Arten, hablaremos del ayudante, el que ha estado contigo una eternidad, pero cuya voz acabas de empezar a oír. La voz del Espíritu Santo te guiará a casa. Al principio, Él es como un susurro en tu sueño, atención. Pero después, a medida que sigas practicando el perdón, su voz se volverá más alta y clara, ¿sí o no? Puede presentarse ante ti de muchas maneras diferentes. Uno de los modos es un libro. En nuestro caso, él puede ser un susurro irreverente, pero solo porque eso es particularmente útil. Nosotros somos reverentes solo ante Dios y el Espíritu, y tal vez el contacto con nosotros te ayude a acortar tu camino. Hasta que volvamos, recuerda que cuando perdonas, no debes, atención, subrayamos, bien importante, recuerda que cuando perdonas, no debes caer en el tipo de perdón del ego, que es la forma de perdonar a los demás, ineficaz y tradicional que predomina en el mundo. Como dice el curso, el ego tiene también un plan de perdón porque estás pidiendo uno, aunque no al maestro adecuado. El plan del ego, por supuesto, no tiene sentido y nunca será viable. Ojo, nunca será viable. Al seguir su plan, te pondrás simplemente en una situación imposible, que es a donde el ego siempre te conduce. El plan del ego consiste en que primero, ojo, subrayamos, esto ya lo hemos leído varias veces, en que primero veas el error claramente y en que luego lo pases por alto. Sacrificio. Mas, ¿cómo ibas a poder pasar por alto aquello a lo que has otorgado realidad? Pues mediante el sacrificio. Al verlo claramente, le has otorgado realidad y entonces es imposible poderlo pasar por alto. Esto tiene que quedar también cristalino, mis niñas. Tus hermanos y hermanas, incluyendo a tu madre y a tu padre, en realidad no han hecho lo que crees que han hecho. ¡Wow! Y es vital que recuerdes que así es. Nos gustaría dejarte con un pensamiento del curso, dice Pursa, que podrías querer recordar cuando sientas la tentación de juzgar a alguien. Todas, apuntar mis niñas, porque es para nosotras. Tanto si vas conduciendo calle abajo, como si estás trabajando con gente, socializando, mirando la televisión o leyendo algo en tu ordenador. Si sientes que se afirma tu adicción al juicio, recuerda las palabras de J de la sección del texto llamada los que se acusan a sí mismos. Aprende esto y apréndelo bien. Bien subrayado, mis niñas, que resalte, pues con ello la demora en experimentar la felicidad se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes concebir. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Sea cual sea la forma que adopten sus pecados,
Lo único que hacen es ocultar el hecho de que crees que son tus propios pecados y por lo tanto que el ataque es su justo merecido. Solo te juzgas a ti mismo y solo te perdonas a ti mismo. Te deseamos éxito, volveremos en algún momento. Y entonces, dice Gary, parecieron irse, pero yo sentía que no estaba solo. Y con esto terminamos el capítulo 5 y la primera parte de este libro hermoso de la desaparición del universo, mis niñas. Preguntas, dudas. Este libro es verdaderamente majestuoso. Ahorita les mando, bueno, no, también se va de tarea. Aparte de, les dejé la primer tareita de investigar quiénes van a White y que había que perdonarla. Y esta segunda, que es el capítulo de los que se acusan a sí mismos, que no es un capítulo, es una sección. Pónganle ahí en su libro qué capítulo es y qué sección es, ¿ok? Y en qué párrafo y oración está eso. Te aprende y apréndelo muy bien, para que lo tengan ahí en su libro, la referencia, ¿ok? Y entonces el próximo martes empezamos con la segunda parte del libro y el capítulo 6, la alternativa del Espíritu Santo. ¡Ay, qué hermoso! Preguntas, mis niñas, dudas, quejas, sugerencias, aclaraciones, comentarios. ¿Sin palabras todas? Ah, qué lindo libro. Bueno, pues entonces, mis niñas, cualquier cosa, ya saben, repasen, hagan sus lecciones, vuelvan a ver el video, vuelvan a leer, tengan presente, chasquen dedos, acuérdense de lo que leímos, de lo que subrayaron. Cualquier duda, cualquier cosa, ahí estoy en el chat, lo que necesiten, por favor, con toda confianza. Las veo el próximo martes para continuar con la lectura, ¿ok? Les mando un beso, muchísimas, infinitas gracias, mis niñas, las amo. Hagan linda semanita. Bye, bye. Gracias, bye. Gracias, bye. A ustedes, mis niñas hermosas, gracias.